14:20 en toda la República Argentina. Bienvenida Juli Nassau a Más Data a la Tarde. ¿Cómo va todo? ¿Cómo van, Juan? ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien. Bueno, tenemos una reunión de Rusia y Ucrania en Estambul, pero sin Putin ni Zelensky. ¿Y esto qué significa? Bueno, por un lado hay que marcar lo más importante, que es la primera reunión entre Rusia y Ucrania desde 2022. Apenas empezó la guerra, acordate que empezó el 24 de febrero de 2022. Hubo algún intento de conversaciones directas, que obviamente ya sabemos el resultado, fracasó. Y después de ahí no hubo más conversaciones directas entre los dos países hasta hoy. Ahora, como vos muy bien decís, es una reunión que viene después de varios desencuentros o destratos directamente, porque si bien fue Putin el que el pasado fin de semana había propuesto retomar las conversaciones directas y eso se interpretaba como una posibilidad a que se junten directamente Putin y Zelensky. Zelensky ayer llegó a Turquía, que era el lugar previsto para la reunión, pero no así Putin. A último momento, el Kremlin anunció que iba a mandar Putin directamente a funcionarios de segunda, tercera línea, ni siquiera mandó a sus ministros, mandó a emisarios, por lo cual Zelensky, que estaba en Ankara, que fue donde él llegó para reunirse con Erdogan, también mandó a Estambul a funcionarios, en su caso a su ministro de Defensa, porque dijo, si no va Putin, por supuesto yo no voy a ir tampoco. Sin embargo, es un hito bastante importante dentro de las negociaciones de paz. Se empezaron a hablar de algunas cosas, entre ellas de una posible reunión entre Putin y Zelensky. También se habló de un intercambio de 2.000 prisioneros de guerra, 1.000 de un lado y 1.000 de otros, pero sí hay que decir que Ucrania sobre todo salió bastante crítico de esta reunión que duró algo menos de 2 horas, porque dice, Rusia está pidiendo condiciones imposibles de ejecutar. Especialmente estamos hablando de territorio, ¿no? Uno de las principales diferencias a la hora de que se sienten a negociar Rusia y Ucrania, porque obviamente Rusia lo que quiere es quedarse con el territorio donde ya está ocupando y donde avanzó desde la guerra en que empezó en 2022, y Ucrania de ninguna manera va a ceder en ese caso. Así que por ahora muy complejo, y ahí siempre aparece Trump, que hoy mismo dijo, yo entiendo que Putin no haya ido, porque Putin lo que quiere es reunirse conmigo. Así que está considerando Trump reunirse con Putin para intentar destrabar estas negociaciones. Hay que ver también cómo cae esto en Ucrania, ¿no? Recordemos que esto comenzó con una conversación telefónica entre Putin y Trump, algo que no cayó para nada bien, ni en Ucrania ni en la Unión Europea, porque justamente parecía una negociación entre Estados Unidos y Rusia sin tener en cuenta a Ucrania. Hablando de Trump y su estrategia de flood the zone, de inundar la zona con declaraciones, de aquella promesa del mar a Gaza, de crear un complejo residencial en Gaza, ahora cambió drásticamente el discurso y por supuesto se ganó su espacio en tu ventana internacional de este viernes. Yo creo que hoy llegamos a la triple T también, sí, Juan, la vamos triple a llegar T total. a las 3, porque ya fuimos por la primera T con sí, Ucrania, ahora hoy es vamos a triple la T segunda total. con Gaza. Total. Y sí, efectivamente un giro. Recordemos que esta semana, y lo veníamos hablando, él estuvo por Medio Oriente y terminó esta gira con un mensaje sobre la guerra en Gaza distinto, absolutamente distinto a lo que él venía diciendo. Recordemos que él, Estados Unidos, es el principal aliado de Israel en esta ofensiva en Gaza contra Hamás, después de, recordemos, el feroz ataque del grupo terrorista en Israel. Pero por primera vez empezó a mirar y a contemplar un poco también la situación de Gaza, algo que también había hecho Biden, ¿no? Recordemos que Biden era un poco crítico de la ofensiva de Israel, incluso amenazó con cortarle la ayuda si seguía siendo también tan mortal la ofensiva de Israel en Gaza, y por primera vez ahora Trump también habló de Gaza y dijo, la gente está pasando en Gaza, está pasando hambre en Gaza, es grave lo que está pasando en Gaza y hay que mirar también a los palestinos. Un cambio, como vos decías, el radical en su discurso, en el que siempre elogió la ofensiva de Israel y siempre se mostró absolutamente aliado e incondicional a Israel.
Recordemos que esto se da en el marco de cierta distancia con Netanyahu, algo que se fue confirmando en los últimos días. También estuvimos hablando de la liberación del último rehén israelí estadounidense. A partir de eso también Trump lo tomó como un gesto, por decirlo de alguna manera, de buena voluntad de Hamás para negociar un tipo de acuerdo de paz. Y esto es otro segundo gesto de Donald Trump hacia Gaza para distanciarse un poco de Israel y intentar mediar justamente entre Israel y Hamás. Pero si te parece, vamos a escuchar directamente cómo lo dijo Trump. Handle a couple of situations that you have here. We have some very serious situations, and we're looking at Gaza, and we got to get that taken care of. A lot of people are starving. A lot of people there's a lot of bad things. Juli, da la sensación también de que Trump lo dijo en un auditorio o delante de personas que querían escuchar aquello que dijo. Sin dudas, y justamente por eso hacía mucho hincapié en que esto se dé en el marco de su gira por Medio Oriente. Claro. Él estuvo 4 días en Arabia Saudita, en Qatar y en Emiratos Árabes Unidos, y ahí empezó a mostrar ciertos cambios en su mirada a distintas situaciones que están pasando en Medio Oriente. También hablamos en relación a Siria, que levantó las sanciones hacia Siria. Es decir, a partir de esta gira empezó a mostrar algunos cambios de discurso justamente con lo que está pasando en Medio Oriente, después de haber tenido estos interlocutores que evidentemente, además de hablar de negocios, que fueron los principales anuncios que hizo Trump desde Medio Oriente, de inversiones, como él dice, récord y acuerdos comerciales récord, también obviamente se habló de política, y esto se está notando en las declaraciones que está haciendo Trump sobre las problemáticas que hay en Medio Oriente hoy. Primera T, Trump y su rol como negociador entre Rusia y Ucrania. Doble T, Trump y su discurso, su cambio de posición con relación a Gaza. Triple T, el decreto que pone fin a la ciudadanía por nacimiento llega a la Corte Suprema. También tiene que ver con Trump. Así es un decreto que él anunció en la primera semana. Fue una de las primeras cosas que él anunció, fue el fin de la ciudadanía por nacimiento, así se llama, algo que fue siempre muy disputado en los tribunales, porque eso está contemplado por la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, es decir, que las personas que nacen en Estados Unidos inmediatamente tienen la ciudadanía. ¿Qué es lo que quiere hacer Trump? Es decir, solo van a ser ciudadanos los hijos de por lo menos un ciudadano de Estados Unidos que nazca en Estados Unidos. ¿Esto a quién afecta? A los ciudadanos, a los inmigrantes que están ilegalmente en Estados Unidos, pero también a esos extranjeros que están legalmente pero con una residencia, no con una ciudadanía. Por decirte, un argentino que se fue a estudiar o a trabajar a Estados Unidos, que no es ciudadano pero sí está legalmente como residente. Bueno, si ninguno de los dos padres, ni uno de los dos padres, perdón, es ciudadano de Estados Unidos, según este decreto, esta orden ejecutiva de Trump, el hijo no puede tener la ciudadanía de Estados Unidos. Este decreto, de todas maneras, no está rigiendo todavía, justamente porque lo frenaron en tribunales con una cautelar y llegó ahora a la Corte Suprema. La situación está muy dividida dentro de la Corte. Ayer finalmente fue la primera audiencia para analizar el tema, todavía no hay una conclusión, pero todos están mirando a ver qué dice la Corte Suprema en este sentido, no solo porque en caso de apoyar esta orden ejecutiva, este decreto sería crucial para todo lo que es la embestida y la ofensiva en cuanto a inmigración de Donald Trump, sino también porque esto va a determinar cuánto los jueces federales pueden o no frenar las órdenes ejecutivas de Donald Trump. Muchas gracias, Juli. Un placer haber compartido estos 3 meses con vos. Por supuesto, la seguiremos. Obvio. Fuera del estudio o dentro de un estudio, como siempre. Dale, totalmente. Fue un placer. Siempre con la triple T. Exactamente. Muchas gracias. Gracias por esos 3 meses. Juan, por todo. Gracias. 14:29. Maxi Sardi, ¿qué ha